El pacto del lago. Si quieres conocer más historias sobre este autor, te invito a que pases por su fanpage, que te lo dejo en la descripción del video. Me casé muy joven con un hombre cuyo recuerdo hoy en día me aterra. Entre más recuerdo el tiempo que pasé con él, más noto algo extraño, siniestro, casi diabólico en su persona. Ya hace tiempo que no sé nada de él. La última vez que lo vi fue en el muelle, donde solía hacer sus hechizos en el lago. Hoy he decidido contar a detalle lo mejor que pueda, intentando recordar toda la pesadilla que viví junto a él. Quizá después de contarles logre dormir mejor en las noches, sin miedo a que él nos encuentre. Como les dije, me casé muy joven debido a las circunstancias en las que me encontraba, pues yo provenía de una familia muy numerosa, la cual dependía en su totalidad de mi madre, quien siempre tuvo que trabajar para darnos un hogar, alimento y educación, por lo que casi nunca se encontraba en casa o con nosotros, que somos 7 hermanos. Esto siempre me hizo sentir como abandonada y sin una familia, por lo que la primera oportunidad que tuve, me casé con este hombre que, como les dije, ya no reconozco. Jamás conocí a su familia. Hasta donde supe, heredó un ingenio azucarero en Ameca, un pueblo no muy lejano a mi ciudad natal. Esto, unido a la solvencia económica que mostraba, hizo que no dudara ante su propuesta de matrimonio a los 6 meses de noviazgo. Como su padre acababa de morir, tuvimos que mudarnos de inmediato al pueblo, pues tenía que hacerse cargo de las finanzas de su padre. Él era hijo único, por lo que fue heredero de todos sus bienes y responsabilidades, las cuales eran un ingenio, 20 hectáreas de caña de azúcar, una cartera de empleados, 3 casas en el centro del pueblo y una junto al río, a la cual nos fuimos a vivir por petición mía. Pues esa casa se me hacía hermosa, sobre todo porque tenía un pequeño muelle que daba a una pequeña laguna que desembocaba en el río, y aunque la casa era muy pequeña, me parecía romántica. La boda se celebró en la parroquia del pueblo. No asistió mucha gente, mi familia solamente. Al principio estuve tan entusiasmada por ese cambio de ambiente. Yo estaba acostumbrada a la ciudad, su ruido y su vida acelerada. Ahora tenía acceso a una vida más tranquila. Aparte de estar acostumbrada a no tener nada, ni siquiera una habitación para mí sola, pasé a tener casa propia y la oportunidad de decir qué muebles comprar y en qué manera estarían acomodados. Me sentía soñada, tan metida en mi nueva vida, que jamás me di cuenta que algo iba mal con mi esposo. Yo empecé a notar cierto comportamiento extraño después del primer año juntos, que fue cuando quedé embarazada y él perdió el ingenio azucarero de su padre. Esa vez lo vi llorar y lo vi tan frágil como un niño. Verlo así me produjo mucho desagrado y cierta inseguridad, por lo que no hice nada para confortarlo. Pasaron los días hasta que lo vi recuperado y con la idea de hacerse pescador, pues según él, el dinero que aún tenía en el banco se acabaría tarde o temprano. Lo vi fallar. Toda una semana salía temprano en la madrugada a pescar y volvía con nada, cosa que comenzó a frustrarlo. Yo miraba su actuar como una completa inmadurez, cosa que me causaba desagrado, a tal punto que un par de veces me negué a dormir con él. En fin, llegada la fecha de dar a luz, él no quiso acompañarme, cosa que me hizo enojar mucho. Tomé dinero de su cuenta y me fui a aliviar a Guadalajara. Ahí me quedé unos meses en casa de mi madre. Él solía hablarme cada noche para pedirme que regresara con él, a lo que yo siempre le contestaba que regresaría apenas terminara la cuarentena, ya que quería que mi madre me ayudara con el bebé. Aunque en verdad no quería verle, pues sus constantes fracasos me hacían sentir cierta repulsión hacia él. Siempre que hablaba por teléfono con él, le decía que debía venir a conocer a su hijo, cosa que lo ponía nervioso, y su respuesta siempre era la misma. Decía que vendría el fin de semana y me tendría buenas noticias una vez que consiguiera empleo.
En este punto, yo guardaba una pequeña esperanza de que las cosas mejorarían, de que él llegaría en un auto nuevo con noticias de que había recuperado el ingenio de su padre junto a las hectáreas, las cuales se negaba a vender siempre, pero tampoco las trabajaba. Además, que esa idea loca de ser pescador desaparecería por siempre y que se haría responsable de su hijo y de mí. Pero, ¿qué creen? Ese día sí llegó, pero no fue como yo esperaba. Me llamó un día para contarme de que había hecho un negocio que lograría traernos estabilidad económica y que como muestra me mandaría un dinero. Hice el intento de preguntarle acerca de este negocio, pero él evadía mis preguntas con propuestas y promesas, tal cual era común en él, pero le creí, al igual que creí las promesas que me hizo cuando me propuso matrimonio. Llegó un sábado con un auto nuevo, saludó a mi madre, pero no quiso cargar a nuestro hijo. En el momento no me importaba en ese entonces, ya que me sentía impresionada con su nuevo auto de lujo y los obsequios que trajo para mí y el bebé. No lo dudé ni un momento en irme de nuevo con él, aunque mi madre antes de irme me dijo que notaba algo raro en él. Decía que sentía frío cuando pasaba junto a él y me preguntó que si había notado que sus ojos no tenían brillo. Solo le respondí a mi madre que estaba loca y me fui con él. Pero sí, haciendo memoria, sí recuerdo que sentía frío junto a él y no me quería mirar a los ojos. Encontré la casa hecha un asco, tal cual esperaba, pues él no acostumbraba a hacer quehaceres del hogar. Una vez que dormía mi hijo, me puse a recoger. Él me miraba sentado desde la mesa de la cocina y fumaba un cigarrillo. Me preguntó acerca de qué había hecho, así que yo lo puse al tanto de cuánto ocurría en mi familia, y él callado me escuchaba. En cuanto tuve tiempo, le pregunté acerca de dónde había salido el auto y los regalos. Él me miró y me dijo que al final había logrado una buena pesca, que encontró una buena zona para pescar. Escuchar que seguía pescando me desgarraba muchísimo, pero le creí y sin juzgarlo seguí escuchándolo. Pues como es su costumbre, empezó a hacer castillos en el aire y terminó por decirme que muy pronto contrataría pescadores y barcas que trabajarían para él. La primera noche que pasamos juntos me entregó un anillo algo extraño. Era viejo, de color oro y engarzado, con una piedra negra y algunos símbolos extraños alrededor de la piedra. Me gustaba, pero los símbolos y la piedra negra no tanto. Se me afiguraban a esos símbolos parecidos a los pentagramas usados en brujería o magia negra, pero decidí usarlo para darle gusto a él. Mientras traía puesto el anillo, me sentía extraña, como si una enorme carga oscura se pusiera en mi espalda. Sé que suena extraño, pero más adelante sabrán que digo la verdad. Esa primera noche que me dio el anillo, yo noté algo extraño en él. Cuando salió por el pasillo que daba a una habitación que él usaba como estudio, habitación a la cual le cambió la chapa, vi su sombra reflejada en el pasillo y otra más detrás de él. Esta sombra tenía una forma un poco difícil de explicar, pues a simple vista tendría una forma de un monje que se arrastra. Aparte, solo la vi unos segundos hasta que se metió y cerró la puerta atrás de él. Minutos antes me había dicho que necesitaba encerrarse a hacer unas cuentas. Yo me ofrecí a ayudarle, a lo que rápidamente me contestó que yo necesitaba dedicarme de lleno a nuestro hijo y que prefería estar solo. No insistí. Además, aprovechando que nuestro hijo seguía dormido, me dormí yo también con el bebé a un lado de mi cama, en un Moisés que le había comprado en Guadalajara. No supe a qué hora me quedé dormida, pero tuve pesadillas en las cuales aparecía mi esposo en su sofá dentro de su oficina y una serpiente de color rojo sangre entraba por la ventana desde la calle y se enrollaba en su cuerpo. Después, ésta se metía dentro de su boca. Acto seguido, miraba sus ojos y estos estaban en blanco.
Luego de ver tan aterrador espectáculo, escuchaba llorar a mi bebé, lo que me hacía correr de regreso a mi cuarto, y miraba el Moisés de mi hijo invadido por serpientes más pequeñas. Intenté sacarlo, pero las serpientes me mordían, y cuando gritaba de dolor, desperté gritando. Cuando me di cuenta que era un sueño, noté que estaba bañada en sudor. Inmediatamente miré que mi bebé siguiera bien. Una vez que vi que seguía dormido, noté que mi esposo aún no salía del estudio. Miré al reloj de la pared, marcaba las 3 de la mañana. No tenía clara la hora que me quedé dormida, pero no eran ni siquiera las 12 cuando me acosté. Grité su nombre, pero no obtuve respuesta, por lo que supuse que quizás se había quedado dormido en el sillón frente a su escritorio. Así que me puse de pie y caminé hacia el pasillo que daba a su estudio. En aquel momento me sentí como en mi sueño, pero no quise sugestionarme. Cuando llegué a la puerta, pegué mi oreja contra ella. No escuchaba mucho, pues las puertas en la casa eran de madera gruesa. Puse más atención y tapándome la oreja izquierda con mi mano, pude escuchar que mi esposo rezaba en otro idioma que no pude reconocer. Después escuché algo que aún hoy en día no me logro explicar, a pesar de todo lo que he pasado. Se escuchaba otra voz dentro, una voz no humana, sonidos como guturales mezclados con agudos que parecía contestar cada que terminaba su rezo. Me hice para atrás caminando con mis piernas y manos. Me dio miedo y regresé de inmediato a mi habitación, pero no pude lograr dormir. Al menos no las primeras horas antes del amanecer. Realmente, esa vez él no compartió la cama conmigo, pues cuando mi bebé comenzó a llorar para que lo alimentara, ya había amanecido, y escuché que abrió la puerta que daba hacia el muelle. Así que imaginé que había ido a pescar como tanto me presumió, y de hecho, así fue. Unos cuantos minutos después, lo vi entrar arrastrando un costal lleno de lo que sonaba a algún material pesado como un metal. Se limitó a decirme que era la pesca del día, a lo que yo riendo le pregunté, ¿pescaste chatarra? Pero él no me contestó y se regresó a su estudio. Yo fui detrás de él, pero una vez que lo alcancé, me quedé recargada en el costado de otro sofá que tenía frente al escritorio. Y después de mirarme, no se atrevió a abrir el costal que arrastraba. Viendo que no lograría que me enseñara lo que escondía, le pedí dinero para ir al mercado, y sin dudarlo, me entregó 4 billetes de 500 pesos, suponiendo que lo hizo para persuadirme. Salí de su estudio, acomodé una pañalera y pedí un taxi rumbo al mercado. Cuando regresé, ella no estaba en casa. Revisé mi celular y me había dejado un mensaje que decía que tuvo que salir a atender un negocio, pero que regresaría antes de la cena. Una vez que terminé los quehaceres del hogar y de atender a mi bebé, quise aprovechar para abrir su estudio, por si acaso siguiera ahí el costal que tanto misterio guardaba. Pero me encontré con la puerta cerrada, y no había manera de que pudiera abrirla, así que lo dejé por la paz. Antes del atardecer, quise aprovechar la vista desde el pequeño muelle, así que con mi bebé en brazos me dirigí allí. Me apoyé en el barandal de las escaleras que te llevan a la barca, pero una vez que miré hacia allá, noté algo que llamó mi atención. Así que decidí bajar hasta la barca. Ahí encontré cadáveres de conejos y gallinas pudriéndose al sol. El olor, el color de la sangre seca pintando la barca me dieron ganas de vomitar, por lo que, corriendo con mi bebé en brazos y después de dejarlo en su Moisés, me dirigí al baño que tenemos en la habitación y vacié toda la comida dentro del retrete. En el momento, no entendía por qué estaban esos cadáveres de animales pudriéndose en la barca. Eso lo entendería tiempo después, pero en aquel momento me desconcertó mucho. Cuando mi esposo regresó, apenas había anochecido. Después de servirle la cena, justo iba a preguntarle acerca de la asquerosa escena en la barca,
cuando noté que al tomar la cuchara le faltaba un dedo y este solo estaba vendado. A lo que rápido me acerqué a él, lo abracé y le pregunté qué le había pasado. A lo que él solo me dijo que fue un accidente de trabajo, que había ido a visitar el ingenio, el cual tenía planes de recuperar, y que ayudando con una máquina se voló un dedo. En el momento le creí, pero la madrugada siguiente descubrí la verdad. Esa noche sí estuvo en cama conmigo, y antes de dormir me quité el anillo que me dio, cosa que pareció agradarle, pero después de explicarle que me era incómodo dormir con el anillo puesto, pareció aceptarlo de mala gana. Al final dormí abrazándolo, pero su cuerpo se sentía tan frío que al final terminé por girarme hacia el otro lado de la cama, pero sintiendo su espalda. De este modo fue que sentí que después de unas horas se levantó con el celular en la oreja y hablando en silencio. Lo primero que se me vino a la cabeza es que mi esposo me engañaba, así que a hurtadillas le seguí hasta la entrada. Me escondí tras unas macetas gigantes que tenemos en la sala antes de llegar al pasillo que conecta todas las habitaciones y que siguiéndolo lleva hasta el muelle. Una vez escondida, desde que mi bebé no despertara, mi sospecha acerca de una infidelidad se acrecentaba cada vez más. Pero una vez que se abrió la puerta, vi una señora con una gallina amarrada en sus brazos. No entendía, pero vi que a señas mi esposo le dijo que siguiera hasta el muelle y allí se encontrarían. No creí que me engañara con esa señora. Se miraba muy avanzada de edad, por lo que carecía completamente de atractivo sexual. Me regresé rápido con cuidado de no tropezar. Me metí a la habitación y me hice la dormida hasta que escuché que mi esposo abrió la puerta que daba al muelle. Entonces le seguí en cuclillas y cuidando de no hacer ruido. Afortunadamente, mi esposo dejó la puerta abierta. Después de mirar y asegurarme que había dejado la puerta libre, seguí caminando en cuclillas hasta el barandal. Allí escuché cómo bajaban las escaleras para llegar hasta la barca y miré cómo partieron a la laguna hasta que la lámpara que iluminaba la barca se convirtió en un punto de luz lejano. Me puse de pie, no entendía nada de lo que había visto. Esperé un rato hasta que vi el punto de luz que venía de regreso, lo que me llevó a ponerme en cuclillas nuevamente. Sabía que en la noche no me verían. Cuando los escuché bajar de la barca, me metí tras la puerta, la cual dejé entreabierta. Recorrí un poco la cortina y con un ojo los vi. La señora ya no traía la gallina, pero tenía su ropa ensangrentada y en su mano derecha algo que parecía como un talismán o moneda gigante brillante. Sin despedirse de mi esposo, la señora se perdió en la noche, y al ver cómo él regresaba, corrí de regreso a mi cama, donde mi bebé dormía. No sentí que mi esposo regresara a la cama, pero faltaban solo un par de horas antes del amanecer, y en medio de mis pensamientos y especulaciones acerca de lo que había visto en el muelle, me quedé dormida. No tuve pesadillas durante las pocas horas que dormí. Durante algunas noches lo volví a seguir, y fue siempre lo mismo. Una persona llegaba y se adentraban en la laguna sobre la balsa. Siempre cargaban gallinas, conejos y hasta animales más grandes como cerdos, y en una ocasión una cabra negra. Fuese lo que fuese que estuvieran haciendo, no era nada bueno. Siendo sincera, hasta este punto, pese a haber crecido con una madre fiel creyente de la Iglesia Católica y creyente de la brujería, en fantasmas y apariciones, yo no era tan creyente, porque antes de casarme y de vivir todo esto que les relato, jamás viví una experiencia paranormal, por lo que creí que todas las cosas relacionadas con brujería solo afectaban a quienes creían en ella, y que eran más por su gestión que por otra cosa. Pero poco a poco me di cuenta que estaba equivocada. Pasaron los días y la historia se repetía igual,
hasta que cierta noche noté que no solo era una persona la que le asistía, sino un grupo grande de personas. Y de ser solo una barca la que partía en la madrugada, pasaron a ser 3. Por las tardes, él siempre llegaba con el mismo costal, y como al principio no me dejaba ver nada. Aparte, siempre que intentaba confrontarlo, solo me evadía cambiándome el tema, diciéndome que ya casi recuperaría el ingenio. Por aquellos días decidí ya no espiarlo. Hiciera lo que hiciera, por más tenebroso que fuera, no me incumbía. Pero las cosas se pusieron aún más tétricas. Por ejemplo, la casa comenzó a emanar un olor nauseabundo, como azufre y pescado. Y por más que limpiara la casa y comprara aromatizantes, no lograba cubrir el olor. Solo lograba cubrir el olor por unas horas, cuando, de nuevo, este se hacía presente. Le comenté a mi esposo de esto, a lo que me contestó que, si lo deseaba, podríamos cambiarnos a una de las casas más al centro del pueblo. Yo le tomé la palabra, y el fin de semana ya estábamos mudándonos. No hubo mucho que mover, pues él ya lo tenía amueblado. Era un estilo rústico que bien sabía que me gustaba. Fue durante los días en que estuve acomodando su ropa que encontré un libro extraño en el fondo de su maleta, y sin que se diera cuenta, lo tomé y lo escondí en mi bolsa de mano. Ese día, para mi mala suerte, no se escabulló en todo el día, y hasta jugó un rato con nuestro hijo. Aunque me agradaba que pasara tiempo con él, sentía mucha curiosidad por echarle una ojeada al libro, del cual solo alcancé a ver la pasta dura que estaba forrada en piel y adornado con unos símbolos que me recordaban mucho a los de mi anillo, el que, por cierto, me volví a poner esa vez. Esa noche, mi esposo durmió conmigo y yo con el anillo puesto, pero extrañamente, siempre que me dormía con ese anillo, tenía muchas pesadillas. Esa noche, soñé que me encontraba en el muelle y miraba a mi esposo en la barca y una multitud con capuchas le seguían. Él se cortaba el dedo que le faltaba, después lo arrojaba al agua. Las gotas de sangre sobre el lago atraían algo profundo que hacía que el agua burbujeara. Yo escuchaba que las personas que le acompañaban recitaban un cántico en un idioma que no conocía, y apenas me acercaba a gritarle a él, algo me jalaba hacia el lago. Fue cuando desperté. Cuando logré abrir bien los ojos, lo vi a él sentado en una esquina de la cama pensativo. Me acerqué y lo abracé de espaldas, preguntándole si algo le pasaba o lo inquietaba, a lo que él me contestó cortantemente que todo estaba bien, que si todo seguía en ese camino, muy pronto recuperaría el ingenio de su padre, y nuestro hijo tendría un buen futuro. Después miró mi mano y el anillo que llevaba. Me besó la mano y volvimos a dormir. Al día siguiente, él no estuvo en todo el día, por lo que tuve la oportunidad de echar un vistazo al extraño libro, el cual de inmediato supe que era sobre brujería, pues aunque estaba en un lenguaje extraño, tenía muchos símbolos y dibujos. Muchos de sus capítulos estaban plagados de lo que parecían ser sacrificios de animales. No soporté mirarlo por mucho tiempo, pues me daba mala vibra, así que decidí tirarlo a la basura. Después decidí salir al mercado y apenas estaba cruzando la puerta cuando noté que unas señoras al verme se persignaron y se empezaron a hablar al oído la una a la otra. Esto me incomodó muchísimo, pero seguí mi camino hacia el mercado. Cuando llegué, una señora se me arrimó y me preguntó si yo era la esposa del dueño del ingenio San Marcos, a lo que yo respondí que sí, e inmediatamente me comenzó a decir que mi esposo tenía pacto con el diablo, que debía acercarme a Dios y dejarlo, sobre todo por el bien de mi hijo. Yo la miré raro y seguí mi camino sin entrar en discusión. En ese momento, pensé que mi esposo era más famoso de lo que yo sabía. Cuando regresé a la casa,
encontré el libro que tiré esa mañana en el piso ante la puerta. En el momento, pensé que los empleados de recoger la basura, al verlo, creyeron que quizá por error lo habíamos tirado y decidieron ponerlo de vuelta, por lo que lo devolví al bote de la basura y lo puse en el fondo. Ese día, mi esposo no regresó. Me llamó para decirme que tenía un asunto con unos abogados que le ayudarían a recuperar el ingenio, así que no lo esperé. Me la pasé con mi hijo y llegada la noche, me quité el anillo y me dormí, así que no tuve pesadillas esa noche. En la mañana, desperté con el sonido de la campanilla del camión de la basura, a lo que rápido y con mi bebé en brazos salí corriendo para darles propina, y para mi sorpresa, me encontré con el libro de nuevo en la puerta. Ya ni esfuerzo hice para tirarlo, lo arrojé en un sillón, y una vez que tomaron las bolsas de basura, les di su propina. Me metí, miré el libro y comencé a pensar seriamente en quemarlo. De pronto, alguien tocó a la puerta. Me asomé por uno de los ventanales antes de abrir, y allí estaba un hombre de edad avanzada con sotana. Supuse que era un sacerdote. Cuando abrí la puerta, confirmé que era un hombre de fe. Me pidió permiso de entrar a platicar conmigo, a lo que yo se lo permití. De inmediato pensé en mostrarle el libro. Quizá él pudiera decirme algo acerca de su contenido. Le ofrecí un vaso de agua, el cual me aceptó. Se quitó el sombrero y comenzó a usarlo como abanico. En esas fechas hacía mucho calor. Cuando habló, casi presentía lo que me iba a decir, y así fue. Me dijo que debería asistir a misa, que debía hablar con mi esposo y hacerlo volver al camino del Señor, que las personas del pueblo hablaban muchas cosas acerca de él, que practicaba magia negra y tenía pacto con el diablo. Yo lo escuché atenta hasta que terminó, y de inmediato le entregué el libro. Le dije que lo había encontrado entre las cosas de mi esposo. El sacerdote estuvo un rato mirando el libro, y una vez que quedó satisfecho, lo cerró de golpe y mirándome con la vista fija me dijo: «Mira, puedo darte la explicación que deseas, pero por tu bien, te pido que te acerques a Dios y abandones a ese hombre». Yo lo miré y le pregunté que si el divorcio no era pecado, a lo que me contestó que por el bien de mi alma debía alejarme, que ese libro estaba escrito en una antigua lengua de Medio Oriente, pero que la mayoría de lo que estaba escrito allí era en base de una antigua religión que adoraba a un dios pez de origen filisteo, pero que en realidad no era más que otra máscara del diablo para cobrarse las almas. Tomó el libro, me dijo que se lo llevaría para analizarlo más a fondo. Salió a la calle hasta la reja que protegía el jardín de la entrada. Se giró y me dijo: «No lo dejes pasar esta noche». Y siguió su camino. Seguí el consejo del párroco y cerré la puerta con seguro desde adentro, a pesar de que mi esposo me avisó desde temprano que no vendría. Pero la plática de esa mañana me hizo sentir miedo. Comencé a crear un monstruo en mi cabeza con la imagen de mi esposo. La noche llegó y mi hijo, quien solía ser muy tranquilo, empezó a llorar, a lo que yo creí que quizá le dolería el estómago, pero aún después de darle gotitas para el dolor, siguió llorando. Lo tomé en brazos y caminé hasta la sala que estaba en la entrada de la casa, donde teníamos televisión, y puse algo de música relajante para ver si así mi bebé se tranquilizaba. Y después de un rato, este remedio parecía surtir efecto, pues se quedó dormido en mis brazos. Me senté en el sillón, eché la cabeza para atrás y no tardé en quedarme dormida, cuando de repente golpearon la puerta con fuerza. Esto me hizo despertar de golpe. Dejé a mi hijo en el sillón y me dirigí a la puerta. Miré a través del ojillo, pero no vi a nadie, así que me asomé por la ventana
y entonces vi una silueta afuera en la calle, pero la puerta del jardín estaba cerrada. Eso me dio mala espina. No quise abrir la puerta. Me regresé y miré a mi bebé. Luego volví a correr la cortina de la ventana para asomarme y ver bien quién era aquella persona afuera de mi casa, pero ya se había ido. Cerré la cortina y de nuevo volvieron a tocar la puerta con violencia. Volví a mirar por la mirilla y allí afuera estaba de nuevo esa silueta. Por unos segundos miré su rostro pálido y oscuro. Sus ojos eran carentes de alma. Sabía de quién se trataba. No se parecía en nada al hombre amable que vi en la mañana. Su mirada perdida no era la misma. El sacerdote se miraba fuera de sí. Me atreví a preguntarle quién era y qué se le ofrecía, pero no hubo respuesta. Volví a colocar mi ojo derecho en la mirilla y allí seguía el sacerdote con sus ojos perdidos. Sentí miedo, recordé la advertencia que me hizo en la mañana. No lo dejes entrar esta noche. Eso me había dicho, no lo dejes entrar, pero no me dijo a quién. Habíamos hablado de mi esposo, pero quizá el sacerdote sabía algo más. Quizá algo urgente había pasado, pero no me atreví a abrir la puerta a ese hombre de mirada perdida en medio de la noche. Quité mi ojo de la mirilla y puse mi oído pegado a la puerta. No le quise abrir o volver a preguntar, pero sí que deseaba escuchar sus pasos salirse. Pero después de un rato, no escuché sonido alguno, por lo que decidí volver a mirar por el ventanal. Ya no había nadie en la puerta, ni en la jardinera. Me atreví a recorrer más la cortina, y fuera de la jardinera seguía parado con la mirada perdida. Llevaba un sombrero horrible que traía consigo esa mañana. Sentí miedo, así que trabé la puerta con un sillón. Después tomé a mi hijo y me fui a la habitación en la segunda planta de la casa. También cerré mi habitación con llave. Tomé unas pastillas para dormir que le había robado a mi mamá y me quedé dormida. Esa noche volví a tener pesadillas. En este punto, me di cuenta que cada vez que dormía con el anillo puesto, tenía pesadillas, y que éstas me revelaban ciertas acciones que comencé a creer que ocurrían, pues al menos un par de estos me revelaron algunas cosas que hacía mi esposo a mis espaldas. Pero la pesadilla que tuve aquella noche en que el sacerdote o quien parecía fingir serlo acechaba afuera de la casa fue más horrible que todas. Aquella noche, soñé que mi esposo se encontraba de nuevo en el pequeño muelle de la casa en el lago. Iba vestido con la ropa del sacerdote, con el mismo horrible sombrero, pero en lugar de cargar la cruz en su cuello, cargaba un extraño símbolo, como el que adornaba el horrible libro que le quité. Una multitud de personas le seguían, y veía que cargaba un bulto en sus brazos. Caminó hasta la balsa y yo le seguí oculta entre la multitud. Después de empujar a varias personas, logré subirme en la misma barca donde iba mi esposo, a quien no lograba mirar a los ojos ni el bulto que cargaba en brazos. Después de un rato, llegamos a un islote donde todos bajamos y le seguimos a una construcción antigua. Parecían las ruinas de una antigua hacienda, cuyo terreno iba siendo devorado por el lago. Todo estaba oscuro, solo la luna, que era enorme y blanca en el cielo, lograba iluminar un poco la imagen. La multitud se acomodó en círculo alrededor de mi esposo. El agua me mojaba los pies. Todos empezaron a cantar en un extraño lenguaje, y mi esposo por fin mostró el bulto que cargaba. Y apenas vi quién era, comencé a gritar y a correr en contra de él. Era mi hijo. Intenté quitárselo, pero la multitud me agarró y me inmovilizó. Yo di patadas, golpes, pero no lograba soltarme, y presentía cuál era su intención. Después, sacó un cuchillo y lo clava en el cuerpo de mi hijo. La sangre cayó al agua,
y debajo de nuestros pies el agua burbujeaba. Todo se puso más oscuro y después flotaron piezas doradas, platos, vasijas, y debajo de todo aquello una criatura subió a la superficie. No logré mirarla porque desperté asustada al escuchar a mi bebé llorar. Lo abracé y me puse a llorar con él. En la mañana me decidí ir a buscar al sacerdote a la parroquia. Algo me decía que en realidad no era él quien estuvo fuera de mi casa la noche anterior, pero quería estar segura. Además, aprovecharía para preguntarle más acerca del libro. Comencé las labores del hogar y justo me encontraba barriendo cuando escuché que llegó un mensaje a mi celular. Fui a verlo deseando que no fuera mi esposo. Para ese entonces ya comenzaba a sentir cierto repudio debido a la imagen que había formado de él en mi mente. Corrí con suerte. El mensaje era de mi mamá, quien me comentaba que ella y 2 de mis hermanos deseaban pasar a verme por la tarde. De inmediato le marqué para pedirle que me avisaran cuando llegaran para pasar por ellos a la central. Pese a que mi mamá y yo no éramos tan unidas, el que viniera a visitarme me hacía sentir confortada y protegida. Una vez que dejé limpia toda la casa, tomé la pañalera, las cosas de mi bebé y partí rumbo a la parroquia. No recordaba el nombre del sacerdote, pero según me había dicho que era el señor cura de la parroquia, por lo que no tendría problema alguno en encontrarlo. El templo no se encontraba lejos de la casa. De hecho, a una cuadra se encontraba la otra casa de mi esposo, la cual rentaba. Nunca entré a esa casa, pues cuando me fui a vivir con él ya estaba ocupada. Caminé cerca de ahí para llegar al templo. Llegué directo a la notaría a preguntar por el señor cura, a lo que la mujer encargada de la notaría le llamó desde un teléfono fijo. Después me pidió que tomara asiento y esperé solo 5 minutos cuando ya estaba llegando el sacerdote. El padre me pidió que le siguiera, cosa que hice. Caminamos hasta una oficina. Me pidió que tomara asiento frente a un escritorio y él hizo lo mismo. Luego sacó el libro y lo puso frente a mí. Yo no quise tocarlo. Después quise preguntarle, pero se adelantó a iniciar la plática. Lo mejor es que este libro se quede en la parroquia. Tiene energías negativas muy poderosas que solo pueden ser neutralizadas aquí. Y continuó hablando. ¿Sabes dónde está tu esposo? Yo le contesté que la última vez que había hablado con él fue el día anterior, pero que desde entonces no sabía nada. Sabes, la gente me ha traído rumores de que tu esposo tiene pacto con el diablo y que todas las madrugadas realizan sacrificios de animales. Yo no creo en los rumores de la gente, pero el papá de tu esposo también tenía mala fama en el pueblo, y cuando murió, la gente se metió en su finca junto al río y encontraron estatuas extrañas y mucho oro. No sé si sepas cómo murió. Le contesté que yo solo sabía que le había dado un paro cardíaco. El párroco negó con la cabeza. Después me miró y me dijo: no lo escuchaste por mí, pero yo no tengo la autoridad sobre la gente. Le recomiendo que se vaya unos días a la ciudad, pues me temo que la historia se vuelva a repetir. El alma de su esposo ya no puede salvarse, pero usted sí puede salvar la suya y la de su hijo. Aunque no me lo dijo claramente, yo supuse en qué había terminado la vida de mi difunto suegro, y las especulaciones del sacerdote tenían fundamento, pues todo lo que había vivido hasta el momento parecía una horrible pesadilla, y era obvio que él y algunas personas del pueblo practicaban una especie de brujería. Quise contarle al padre lo ocurrido en la noche, también contarle acerca de mis horribles sueños, pero supuse que no tenía caso indagar más. El padre ya me había advertido
y no me quedaría de brazos cruzados, sobre todo por el sueño que tuve la noche anterior. No querría poner en riesgo la vida de mi hijo. Así que le di las gracias al señor cura y partí en busca de un taxi, pues ya no tardaba mi madre en marcarme para que fuera a recogerlos a la terminal. Esa tarde la pasé todo el día con mi familia y caminando por la plaza nos encontramos frente a un puesto de revistas y periódicos. Me acerqué porque vi unas imágenes que llamaron mi atención. Era la fachada y el muelle de la casa junto al lago. Pagué por el periódico, le di el bebé a mi mamá y me puse a leer la nota, la cual decía: brujería en una casa junto al lago, y finalizaba con una nota que decía: tendrá algo que ver con las desapariciones de niños en los últimos meses. Enseguida venía una nota que hablaba de esas desapariciones, las cuales se habían dado precisamente en el lago y en el río todos los días después de las 6 de la tarde. Cuando terminé de leer la nota, el nerviosismo me invadió. Todo lo que me había dicho el cura tenía sentido. Si las personas habían leído la nota, era muy probable que acusarían al dueño de la casa por las desapariciones. No sabía qué pensar, solo comencé a temblar. Mi mamá se acercó a mí y pidió a mis hermanos que me ayudaran a caminar. Una vez en casa, comencé a pensar en un plan. Ya no debía quedarme allí, no solo por el miedo a la imagen del monstruo que ahora era mi esposo, sino por seguridad propia y la de mi hijo. No sabía de qué podrían ser capaces las personas del pueblo. Bien me lo había advertido indirectamente el padre. Lo pensé por un rato. Necesitaba hablar con mi esposo, de quien no supe nada en todo el día, pero tampoco deseaba que mi hijo permaneciera más en ese pueblo. Así que decidí encargarle a mi mamá que lo llevara con ella a Guadalajara, en lo que yo afrontaba directamente a mi esposo. Mi mamá se negó a aceptar mi petición. Una vez que le conté todo lo que me había ocurrido, no quería dejarme sola y deseaba que me fuera de inmediato con ella. Pero no logró cambiar mi opinión, así que al final no tuvo más alternativa que llevarse a mi hijo. Sé que dije que quería quedarme a confrontar a mi esposo, pero una vez se marchó mi mamá, fui incapaz de llamarle o mandarle un mensaje. La realidad era que deseaba ver con mis propios ojos lo que ocurría con mi esposo. No tuve que esperar mucho, pues esa misma noche un tumulto resonó en las calles. Yo mantenía las puertas aseguradas, pero miraba a escondidas desde la ventana. Afuera, en la calle, los habitantes del pueblo, encabezados por el señor cura, caminaban armados con machetes, palos y tubos. Me esperé a que la última persona cruzara la calle. Tomé una sudadera negra con gorro, salí de la casa y me mezclé con la multitud. Aunque ya suponía a dónde se dirigían, los seguí. Cuando llegué a la casa junto al lago, ya habían derribado la puerta de entrada. Me metí en la casa sin llamar la atención. De inmediato, escuché cómo forzaban la puerta que daba al muelle. Después de un momento la abrieron, y llegaron al muelle donde estaba mi esposo en la orilla con el rostro pálido. En ese momento, sentí lástima y miedo por él. Pero no había nada que pudiera hacer para salvarlo. Cualquier intento me pondría en evidencia y quizás también me lincharían. Se empezaron a escuchar acusaciones. Te hemos visto rodeado por la serpiente. Dinos dónde están los niños. Pero mi esposo no articulaba palabra alguna. Solo intentaba brincar a la barca, pero al hacerlo de espaldas no lo logró. Alguien lo tomó del cuello. Después sonaron patrullas en la calle. Alguien había hablado a la policía, cosa que a mí estúpidamente no se me ocurrió. Cuando la gente escuchó el sonido de las patrullas, se asustó. Algunos huyeron, pero un par de hombres se quedaron e intentaron darle un machetazo, cuando ante mis ojos del agua salieron muchas serpientes que se aferraron a las piernas de mi marido y lo jalaron hacia adentro. Los hombres que se acercaron a él
Intentaron correr, pero el agua y las serpientes les hicieron resbalar dentro del lago. Escuché gritar a mi esposo, y su grito se unió con el de los otros 2 hombres que cayeron junto a él. En ese momento, fui consciente de que si la policía me atrapaba a mí también, me podrían acusar y detener. Así que corrí a esconderme en mi antigua habitación, la cual se encontraba abierta. Me escondí en el closet hasta que todo el escándalo terminó y todo el sonido desapareció. Una vez que me atreví a salir, me asomé con cautela por el pasillo. No vi a nadie, así que caminé hacia el muelle donde ya no se encontraba nadie. Me dirigí al lago y no había nada más que oscuridad y calma. Miré el lago, me quité el anillo de extraños símbolos y lo arrojé al agua. Regresé caminando a la casa del centro. No pude dormir esa noche. Solo me dediqué a guardar todo en una maleta. Y apenas amaneció, caminé a la terminal de camiones y partí a Guadalajara. No me he atrevido a regresar a Ameca. Aunque me casé legalmente por el civil con aquel hombre, no deseo saber más del caso, pues con cualquier noticia que me ha llegado de ese lugar, mi ansiedad empeora. Y creo que vale más estar tranquila a recoger las pertenencias que me correspondían. Además, no se sabe si él murió. Lo único que publicaron en el periódico fue que los policías rescataron a 2 hombres que cayeron al agua esa noche, y ninguno de los 2 era mi esposo. Por lo que sé, nadie lo vio salir del lago. La verdad, todo fue muy confuso y extraño esa noche. Hasta la fecha no tengo noticias de él, pero quiero creer que el diablo se lo llevó, consumido por su brujería, o fuera lo que fuera que estaba haciendo para recuperar el ingenio. Como les dije en un principio, hace mucho tiempo que no sé nada de él. De hecho, jamás supe nada de él después de esa noche, pero pese a que me quité el anillo, a veces las pesadillas regresan. Pesadillas en las que me busca y busca a su hijo. Pero al no encontrarlo, se dedica a desaparecer niños inocentes que se quedan después del atardecer en el lago. En fin, deseo que después de esta noche pueda dormir en paz, que las pesadillas desaparezcan para siempre, pero sobre todo, deseo que esa pesadilla se mantenga alejada de mi hijo. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.